¿Cuáles serían las acciones y actitudes específicas que usted recomienda para que los padres de familia puedan ayudar a un hijo o hija a sanar de un abuso sexual que haya sufrido? Primero tenemos que saber que en su mayoría los niños abusados sexualmente son del sexo femenino. Casi el 80% de los sobrevivientes de abuso o de personitas que han sido agredidas sexualmente suelen ser niñas. El promedio de edades va entre los 5, 6 años hasta los 13. Normalmente el agresor es un adulto o una persona mayor que la niña, heterosexual, porque por ahí se decía que la población homosexual es la más peligrosa, y no es cierto, son heterosexuales adultos, y generalmente, diría yo, más o menos del 80% de los casos, 90 tal vez, es una persona conocida o familiar de la niña. ¿Qué prioridades recomienda usted a los padres que deben asumir para abordar un problema así en la familia? Es decir, proteger al menor, encarcelar al abusador. ¿Qué primero? Los padres, lo primero que podemos hacer hacia nuestra hija es ahora sí que contenerla, darle todo nuestro apoyo, nuestro cariño, por supuesto servir de escucha incondicional, o sea que la niña nos cuente todo lo que pasó, y a la medida en la que ella lo quiera hacer, sin interrogarla, sin perseguirla, para que nos platique todos los detalles, dejar que fluya, pero que se sienta en un ambiente, digamos, seguro, amada y por supuesto alejada del estímulo que le hizo tanto daño. Eso es básico. En segundo lugar, sí se necesita la atención especializada. Normalmente hay psiquiatras y hay psicólogos infantiles que se dedican a la atención de estas circunstancias, y muchas veces se requerirá también de medicación para favorecer que salga de este shock, ¿no?, de este impacto que le provocó el abuso. ¿Qué riesgo para el menor representa que el abusador siga viviendo con él después de descubierto el abuso? Lo primero es atender a la víctima, eso es lo primero. Y en segundo lugar, si así lo deciden los padres, porque ahí la niña no tiene tanta injerencia, si es una menor de edad, pues tendría que proceder con una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Obviamente hay instancias que están especializadas en las agresiones sexuales a adultos, pero no siempre están viables o capacitadas para la atención a víctimas. Entonces, la atención psicológica o psiquiátrica tendría que ser en un lugar, y por supuesto la demanda o a poner el escrito de lo ocurrido tendría que ser en otro lado. Hay que creerle al niño, obtener la mayor parte de datos posibles. Por supuesto, si el agresor vive en casa o es cercano al niño, lo primero es alejarlo del agresor. Si es una persona que vive fuera de la casa, es mucho más factible el alejamiento, porque cada quien tiene su espacio, ¿no? Y de ahí ya después se procedería con el asunto legal. La aceptación del hecho, no negarlo, es uno de los pasos fundamentales para la sanación. Si tú te escondes, no quieres verlo, lo solapas, estarás propiciando la perpetuación del abuso sexual. Un aspecto fundamental es alejar a la niña o al niño de quien abusó de ella o de él, aunque sea su padre. Ese punto yo sé que no es fácil, no es algo para tomarse a la ligera, puede traer connotaciones e implicaciones económicas, sociales, familiares, muy dolorosas. Sin embargo, con base en el perfil del abusador, recuerda que no cambia y no acepta terapia. Por lo tanto, es probable que siga chantajeando a la niña, de alguna manera manipulándolo a todos, y de esa forma continuará con el abuso. Por lo tanto, yo sé, se niega porque duele, el recuerdo lastima, pero recuerda también que los niños no mienten sobre eso. Los niños y las niñas no tienen fantasías sexuales de violación, eso no es real. Los niños no tienen un referente para poder establecer toda una historia coherente al respecto. A veces hay exageraciones, algún niño, alguna niña puede mentir sobre eso, pero con un sondeo debidamente realizado, el niño o la niña cae en contradicciones inmediatamente. Cuando la historia es consistente, es bastante factible que haya ocurrido. Por lo tanto, no lo neguemos. Ese punto es delicado. Los vínculos emocionales también pueden existir con el que abusó.
Por lo tanto, habrá fracturas familiares. Va a haber fracturas en la familia. Ya está hecho el daño. Ya ocurrió. Por lo tanto, no creas que vas a poder rescatar o que nada pasó aquí o todos nos vamos a olvidar de la situación. No es así. Va a haber fracturas familiares, son actos terriblemente dañinos para todos y por lo tanto va a haber consecuencias terribles para todos en lo emocional. Recuerda que también puede haber vínculos emocionales con ellos. Por lo tanto, en la sanación, el pedófilo no admite el hecho y puede causar todavía más daño. Por lo tanto, tenemos que darle refugio al niño o a la niña para que no siga en contacto, que esté lejos del abusador. Lo primero que tienes que hacer es alejar y proteger a tu hijo o a tu hija, o proceder legalmente como profesor para que ese abusador esté lejos de la víctima. Vamos a leer lo que dice Lidia Cacho en su libro Con mi hijo, con mi hija, no. Una gran cantidad de adolescentes que denuncian el abuso y no reciben una intervención familiar y un tratamiento multidisciplinario adecuado, termina huyendo de casa. Recuerda, siempre, primero que nada, la misión es proteger al menor. Aíslalo del depredador. Estos son los consejos de Lidia Cacho en su libro Con mi hija, con mi hijo, no. Es muy rescatable este concepto. Y bueno, no te vayas. Esto es escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmil y regresamos en un momento con información muy útil como mamá, como papá. Regresamos. ¿Qué acciones se deben realizar si ocurre el abuso sexual hacia un menor en la familia? Pues yo creo que hay que denunciar, ¿no? Más que nada, y que a los que realmente violaron, pues un castigo ejemplar, como por decir, la pena de muerte. Denunciarlo inmediatamente ante el Ministerio Público. Sí, no debe quedar impune este tipo de delitos, ya que es un índice alto en nuestro país y sobre todo se da en las familias. Yo diría que hay que proteger a los miembros de la familia. En una situación tan dolorosa como el abuso sexual, los padres de familia pueden sentirse tentados como primera prioridad en vengarse del que abusa. Bueno, déjame llamar tu atención. Creo que la prioridad no es vengarse del que abusa. La prioridad es proteger a tu hijo, a tu hija, que ya sufrió, que es la víctima directa de toda esta situación, y es protegerla. Protegerla emocionalmente, protegerla legalmente, protegerla alejándola del que abusa. ¿Que vas a denunciar? ¿Que deciden en grupo familiar denunciar? Adelante. Pero primero, la sanación es lo que tenemos que tener en mente. ¿Cómo sano a mi hijo? ¿Cómo sano a mi hija? Alejándola del abusador. Y necesitas canalizar inevitablemente a terapia especializada, a personas, a centros de atención en los cuales debes de confiar para poder ayudar a tus hijos. No hay de otra. No se puede uno como madre o como padre hacerse cargo de ello porque también eres ofendido. Por lo tanto, no tienes la posibilidad ni el conocimiento técnico para ayudar emocionalmente a desahogar todo lo que el niño o la niña tiene dentro de sí. Por lo tanto, la protección de la niña, la protección de quien fue abusado, es la prioridad 1. La siguiente pregunta puede ser, ¿denuncio? No es una decisión fácil. Muchas veces hay casos muy frecuentes donde el abusador es quien provee económicamente y la madre tiene que considerar y ponderar todo lo que va a ocurrir en su vida a partir de levantar una denuncia y que proceda contra el abusador. Por lo tanto, si deciden denunciar, consigue una asesoría y una defensa legal. No lo hagas por la libre, asesórate. Hay personas muy especializadas en el DIF de tu comunidad. Seguramente podrías tener información y canalización a centros de atención, tanto para terapia como para defensa legal. En la página escuelaparapadres.com, en los resúmenes de cada programa, vamos a poner también una lista de centros de atención en la República Mexicana para ayudarte en la cuestión legal y terapéutica en caso de una situación.